Buenos días, mi nombre es Erandi Junón Muñoz López y el día de hoy les voy a hablar acerca de la etapa de ejecución de sanciones. Soy estudiante de Derecho en línea de la materia Derecho Procesal Penal. El procedimiento de ejecución penal inicia cuando el o la jueza de control o tribunal de enjuiciamiento remite a la persona sentenciada al juez o jueza de ejecución y a la autoridad penitenciaria. Esto debe realizarse dentro de los 3 días siguientes que se haya quedado firme la sentencia. ¿Quiénes son los intervinientes en la etapa de ejecución? De acuerdo al artículo 100 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la ejecución de la sentencia, el juez dará trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución, para dar cumplimiento al fallo emitido por el juez de control o tribunal de enjuiciamiento en los términos establecidos por esta ley, por el Código y demás leyes aplicables. ¿Quiénes son las partes procesales? Son los interesados directos en el proceso judicial, es decir, aquellos que tienen un interés legítimo en el resultado del proceso. Las partes pueden ser actora o demandante, la persona que inicia el proceso judicial; demandado o reclamado, la persona contra la que se dirige la demanda; intervinientes, personas que se unen al proceso judicial como terceros interesados. ¿Quiénes son los sujetos procesales? Los sujetos procesales son aquellos que participan en el proceso judicial en diferentes roles, no necesariamente como partes. Los sujetos procesales pueden ser juez, el funcionario judicial que dirige el proceso y toma las decisiones; los abogados, que son los representantes legales de las partes; testigos, personas que proporcionan testimonio en el proceso; peritos, expertos que proporcionan opinión técnica en el proceso; y fiscal, el representante del Estado en procesos penales. La notificación de sentencia ejecutoriada. El inicio de la ejecución. La administración del juzgado de ejecución, al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión preventiva, generará un número de registro y procederá al turnarlo al juez de ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. Una vez recibidos por el juez de ejecución la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los 3 días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de 3 días. Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. El juez de ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de 3 días, designe un defensor particular, y si no lo hiciera, se le designará un defensor público para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta ley, de la ley orgánica respectiva y del Código. El juez de ejecución solicitará a la autoridad penitenciaria que en el término de 3 días remita la información correspondiente para la realización del cómputo de las penas y abonará el tiempo de la prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado. La puesta a disposición del sentenciado. La persona privada de la libertad, las actividades disponibles en dicho centro y de manera preventiva se diseñará un plan de actividades acorde a las necesidades, preferencias y capacidades de la persona privada de la libertad. Las normas reglamentarias determinarán el número de actividades y de horas que constituirán un plan de actividades satisfactorio. Dicho plan será remitido al juez de ejecución dentro de los 15 días hábiles siguientes a la puesta a la disposición del sentenciado, para su reconocimiento. La determinación del plan de actividades por parte de la autoridad penitenciaria podrá ser recurrida ante el juez de ejecución. Inicio del procedimiento de ejecución. La administración del juzgado de ejecución, al recibir la sentencia o el auto por el que se impone la prisión preventiva, generará un número de registro y procederá a turnarlo al juez de ejecución competente, para que proceda a dar cumplimiento a tales resoluciones judiciales. Una vez recibidos por el juez de ejecución la sentencia y el auto que la declare ejecutoriada, dentro de los 3 días siguientes dictará el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución, y en su caso prevendrá para que se subsanen errores u omisiones en la documentación correspondiente en el plazo de 3 días. Se ordenará asimismo la notificación al Ministerio Público, a la persona sentenciada y a su defensor. El juez de ejecución prevendrá al sentenciado para que, dentro del término de 3 días, designe un defensor particular, y si no lo hiciera, se le designará un defensor público, para que lo asista durante el procedimiento de ejecución en los términos de esta ley, de la ley orgánica respectiva y del Código. El juez de ejecución solicitará a la autoridad penitenciaria que en el término de 3 días remita la información correspondiente para la realización del cómputo de las penas y abonar el tiempo de la prisión preventiva o arresto cumplidos por el sentenciado. Integración de la carpeta de ejecución. La carpeta de ejecución deberá contener cuando menos los siguientes documentos. 1.
Sentencia definitiva de primera instancia y auto que la declare ejecutoriada. 2. Sentencia definitiva de segunda instancia si fuera el caso. 3. Sentencia de amparo vinculada a dichas resoluciones en su caso. 4. Auto de ejecución de la sentencia en el cual se determine el cómputo de la pena considerando el tiempo de prisión preventiva o arresto domiciliario cumplidos por el sentenciado, las condiciones de cumplimiento del pago de multa, la reparación del daño, así como el pronunciamiento respecto del otorgamiento o negativa del sustitutivo penal. Plan de actividades. 6. Actas y acuerdos de cualquier procedimiento de justicia alternativa o restaurativa en su caso. 7. Informe del centro penitenciario respecto a procedimientos disciplinarios desde su ingreso hasta la sentencia. Copia de la ficha signalética y la identificación administrativa. Actas del comité técnico de los órganos colegiados en las que se funden las actuaciones realizadas por cada una de las áreas. Documentos que acrediten el pago o la reparación del daño en su caso. Documentos que demuestren que se han ejecutado otras sanciones penales y los demás registros de actividad procesal. Procedimiento administrativo. Petición administrativa. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones del internamiento. Personas legitimadas para su presentación. Se reconoce la legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los centros a la persona privada de la libertad a nombre propio o de manera colectiva, los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho, los visitantes, los defensores públicos o privados, el Ministerio Público, cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos con el orden federal o de las entidades federativas que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Causales de procedencia. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta ley, a fin de que la autoridad penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y en su caso la subsanación de dicha afectación. Autoridad ante quien se presenta. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y en su caso correo electrónico para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Autoridad que resuelve. Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria por escrito y dentro de las 24 horas siguientes admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento o bien prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. Efectos de la resolución. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de 72 horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planeada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Controversias ante el juez de ejecución. Personas legitimadas para su presentación. Las personas privadas de la libertad, visitantes, defensores públicos y privados, defensores en los tribunales de amparo y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. Autoridad ante quien se presenta, juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias. Autoridad que resuelve, este mismo, el juez de ejecución. Objetivo de la petición administrativa es resolver las condiciones de internamiento en el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa. La impugnación de sanciones administrativas impuestas a las personas privadas de libertad se podrá hacerse valer en el acto de notificación o dentro de los 10 días siguientes. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, esta acción podrá ejercitarse en el momento
de la notificación de traslado dentro de los 10 días siguientes a la misma o dentro de los 10 días siguientes de su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y los derechos de las personas que soliciten ingresar o hayan ingresado al centro como visitantes, defensores públicos o privados, los defensores en los tribunales de amparo y observadores por parte de organizaciones de la sociedad civil. Efectos de su resolución. El juez de ejecución tendrá un término de 5 días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. En la resolución, el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales de los sentenciados. Los jueces de ejecución podrán dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, extendiendo sus efectos a todas las personas privadas de la libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución. El juez establecerá un calendario para la instrumentación progresiva de la resolución, previa audiencia a las partes. Recursos. Revocación. De acuerdo al artículo 130, el recurso de revocación se interpondrá ante el juez de ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley. El objeto de este recurso será que el mismo juez de ejecución que dictó la resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación. Se dará traslado a las demás partes por el término de 2 días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien de desahogada la audiencia conforme al código o de haber transcurrido el término concedido. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna, y tiene por objeto que el Tribunal de Alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. La procedencia del recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncie sobre desechamiento de la solicitud, modificación o extinción de pena, sustitución de la pena, medidas de seguridad, reparación del daño, ejecución de las sanciones disciplinarias, traslados y afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya quedado claro la importancia de esta etapa, ya que el juez de ejecución y la autoridad penitenciaria ejecutan material y judicialmente la sanción impuesta. También es importante saber que si el sentenciado está privado de la libertad, se pone a disposición del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria. Si el sentenciado está en libertad, se le requiere para que se interne voluntariamente, y si no se interna, se gira orden de reaprehensión. Y si procede sustitutivo penal, se le previene para que se acoja; caso contrario, se ordena aprehensión. Esto sería todo. Espero haya sido de su interés. Gracias.